Bienvenidos a todos y a todas al módulo número 9 de adopción. Hoy vamos a estar con todo lo que tiene que ver con el marco legal. El módulo de adopción se dividió en tres partes. Una de la primera parte, que es todo marco legal, que va a estar a cargo de el doctor Coria y la doctora Navarrete. La semana que viene tenemos todo el equipo del Registro Único de Adopción de Neuquén, con su directora Gisela Maswell y su equipo técnico. Y el tercer encuentro, la tercera parte de adopción, va a estar a cargo de profesionales de la Secretaría de Familia que elaboran informes para solicitar el estado de adoptabilidad. Le pedimos a los que tienen habilitado el micrófono, por favor, si los pueden silenciar. Así que, bueno, damos inicio a este encuentro. Le damos la palabra a la doctora Gabriela Navarrete y al doctor César Coria. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Bienvenido. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la filiación por adopción. Yo les voy a compartir un PowerPoint para ir viendo mientras charlamos. A ver. Ahí está. Bueno, tenemos en el Código Civil, se define al vínculo como el vínculo que existe entre las personas en razón de la naturaleza, las TRA que se le llama, que son las técnicas de reproducción humana asistida, la adopción y la afinidad. Nosotros hoy particularmente nos vamos a dedicar a la adopción. La adopción es un instituto jurídico por el cual lo que se brinda a las partes a través de una sentencia judicial es un vínculo jurídico paterno-filial. El Código Civil en cada uno de sus artículos, el Código Nuevo tiene la bondad de que cada uno de los artículos actúa como definición o explicación, son bastante claros en sus conceptos y en sus definiciones, por lo tanto no necesita mayores explicaciones. El 594 nos define la adopción diciendo que, bueno, que es una institución jurídica, que el objeto principal es proteger el derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia que le procure todos los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales cuando éstas no puedan ser proporcionadas por su familia de origen. Si bien el código no define la finalidad de la adopción, indudablemente esa finalidad es el interés superior del niño como protagonista. Para delimitar, podemos decir que la adopción lo que brinda son los cuidados necesarios a un niño, niña, adolescente, cuando su grupo familiar de origen no puede brindárselo. Con esto que decimos, que en nuestro derecho, a través de, o sea, por imperio constitucional y a través de la incorporación de la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes, perdón, de los niños y adolescentes no, de la Convención de los Derechos del Niño, lo que se pretende es preservar el derecho de cada niño a vivir en su familia de origen, y que solo de manera excepcional los niños pueden ser separados de su familia cuando éstas no puedan brindarles los
los cuidados materiales y afectivos que los niños requieren. Es necesario aclarar en este punto que la falta de recursos no es un fundamento suficiente para separar a un niño de su familia, pero sí cuando esos cuidados no sean, no puedan ser proporcionados por su familia, y que la permanencia de ese niño en esa familia implique una vulneración mayor de derechos. Entonces, cuando, bueno, existe la posibilidad de que ese niño esté en peligro viviendo con esa familia, ahí el Estado asume un rol fundamental, que es la separación excepcional de ese chico de esa familia, y trabaja en el fortalecimiento de esa familia a través de programas, o viendo la manera, enseñando a esa familia a fortalecer sus vínculos, y viendo la forma de revincular al niño con su familia de origen. Por supuesto que esto no es posible siempre, entonces cuando en un plazo determinado, donde el Estado ve que ya no hay posibilidades que ese niño pueda volver a esa familia, lo que hace es buscarle, en pos de proteger el derecho del niño a vivir en una familia alternativa a su familia de origen. Y ahí nace el instituto que conocemos como adopción. Al analizar esta figura y al estudiar o trabajar en la excepción de que el niño viva en su familia de origen, lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que prevalece no es el interés de la familia de origen a conservar ese niño, ni tampoco el interés de una familia adoptante a tener un hijo. No existe el derecho de ser padre. Siempre tenemos que tener en cuenta que lo principal es el interés superior del niño, lo que ese niño necesita. Bueno, en cuanto a la evolución histórica, la adopción se incluye en el ordenamiento jurídico en sus orígenes, recién con el Código Civil del 2015, en el 1870 fue prohibida directamente por Vélez Sarsfield. Vélez Sarsfield entendía que la adopción no era una figura que tuviera que ver con nuestras costumbres, con nuestra idiosincrasia, que se daba de manera muy excepcional, y era casi como un cuidado, una figura que quedaba relegada en las damas de la caridad de la iglesia. En aquellos años la adopción estaba vista como una figura que lo que protegía era el interés de ser padres, o sea, estaba vista solamente para aquellos matrimonios que no pudieran tener descendencia, entonces le daba como una opción la adopción, no existía el interés superior del niño. Bueno, luego se suceden una serie de leyes. Lo cierto que la primera ley de adopción en Argentina se da en el año 48. No es casual que esta ley se haya sancionado en ese año, porque en Argentina en el año 44 hubo un terremoto muy grande, que fue el terremoto de San Juan, donde quedan muchos niños huérfanos, y ahí, bueno, salieron todos corriendo a ver qué se podía hacer con esos chicos, y finalmente en el año 48 se sanciona esta ley de adopción, que lejos de la idea de Vélez Sarsfield, que pensaba que no era algo muy necesario, se empieza a vislumbrar que es súper necesario en un Estado de Derecho. Bueno, las leyes
fueron brindando a través de los años un poco más de protección a los niños. En el 48 solo se hablaba de adopción simple, luego se incorpora la adopción plena. Lo cierto es que recién en el año 97 y después de la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, se logra que la adopción se incorpore al Código Civil y que tenga la mirada que actualmente tenemos, que la finalidad es el interés superior del niño. En el Código Civil y Comercial está regulada en los artículos 594 al 637. Bueno, entonces como el objeto de la adopción, como dijimos recién, es proteger los derechos de las niñas y adolescentes a vivir en una familia, y la adopción se otorga solamente por sentencia judicial. No hay otra forma de otorgar la adopción, y coloca al hijo, o sea, el adoptado en estado de hijo. No existe la adopción legal y la adopción ilegal. La adopción siempre es legal y otorgada por sentencia. La adopción ilegal es apropiación. Y después tenemos la figura de la adopción extrajudicial, bueno, que nuestro Código Civil la prohibió, que es la adopción que se entregaba por escritura pública. Bueno, entonces, lo que podemos decir que como elementos característicos de la institución, tenemos, bueno, los alcances señalados que se caracterizan por la integralidad de la institución, que es, bueno, el brindarle a un niño una familia, de tratar de trabajar con la familia de origen, para lograr una revinculación con ese niño, que solo excepcionalmente el niño va a ser separado de su familia de origen, que la finalidad de la adopción es el interés superior del niño, y que la adopción solo se otorga por sentencia judicial y emplaza al adoptado en estado de hijo. El artículo 595 lo que hace es establecernos una serie de principios para delimitar la figura de la adopción, de la cual el juez no se puede separar. Esto delimita el alcance de la adopción, la enmarca, y sirven de orientación, y su observación, la verdad que adquiere bastante relevancia en todos los procesos judiciales. Bueno, el interés superior del niño, ya hablamos de ello, es el interés del niño, el derecho del niño a vivir en una familia, el respeto por el derecho a la identidad. Esto se refiere a la identidad biológica de vida de un niño, no a la identidad genética. El agotamiento de todas las posibilidades de permanencia en la familia de origen o ampliada. La separación siempre es la última opción. La preservación de los vínculos fraternos, priorizando la adopción de grupos de hermanos, excepto razones fundadas. Esto es por la regla de la inseparabilidad de los hermanos. Siempre se trata de que la adopción se haga en forma conjunta a todos los hermanos de una familia, porque el fundamento, ¿cuál es? Que a la desgracia de que sus hijos, de que los niños hayan o perdido a su familia o sean huérfanos, no sumarle la desgracia de perder a sus hermanos, de ser separados de sus hermanos. Bueno, lo cierto es que esto tampoco es posible siempre y no debería obstar a la adopción. En principio no debe ser fácil encontrar una familia que quiera adoptar 3 o 4 chicos de diferentes edades. Entonces hay que buscar los medios como para preservar los vínculos entre los hermanos, aunque no puedan ser adoptados por la misma familia,
y que la búsqueda de una familia que quiera adoptar a todos los hermanos no nos lleve a que los chicos pasen mucho tiempo, años, en los hogares esperando a esa familia. Bueno, el derecho a conocer sus orígenes. Ahora vamos a ver que para el legislador esto, bueno, es algo muy sensible, el derecho a los orígenes, y que pone a disposición la colaboración del tribunal y de los organismos de protección a fin de que esto sea posible para el adoptado. Y también el adoptante en el expediente de adopción tiene que asumir el compromiso de que va a hacer que todo lo posible, va a ayudar al adoptado a conocer sus orígenes. Bueno, el derecho de los niños y las niñas a que su opinión sea tenida en cuenta según el grado de madurez, siendo obligatorio requerir su consentimiento a partir de los 10 años. Bueno, esto es clave en la adopción. Esto es la autonomía progresiva casi en su máxima expresión. Un niño en este momento está decidiendo si ser adoptado o no por una familia, si ir a vivir o no con una familia, está eligiendo sus padres. Esto no es algo que el juez puede pedir o requerir para tomar una mejor decisión. Para el juez es obligatorio este consentimiento. El niño es quien decide si quiere vivir o no con determinada familia, y por supuesto que tiene que comprender todos los alcances de la adopción para tomar tamaña decisión. Bueno, con el tema del respeto a la identidad, por mucho tiempo lo que se hacía es ocultar a las personas adoptadas justamente su filiación, que era por adopción. Entonces, lo que se toma en cuenta es que un niño que ha sido separado de su familia o se desconoce su filiación biológica, no por eso, porque sea adoptado por una nueva familia, se va a borrar su pasado. Él tiene su pasado y tiene derecho a conocerlo, por ende es algo que se protege mucho. El artículo 596 es, bueno, un artículo bastante extenso y que, bueno, que prácticamente por sí solo, con su lectura, nos da una buena explicación de qué se trata este derecho, el derecho a conocer sus orígenes, las partes involucradas y cómo puede ejercerse este derecho, cómo puede efectivizarse. Este artículo le concede al adoptado con edad y grado de madurez suficiente la posibilidad de acceder a todo el expediente judicial y administrativo cuando él lo requiera. Ahí se ofrece colaboración para facilitar el acceso a los expedientes, ya que dispone que si el adoptado es menor de edad, el juez puede disponer la intervención de todo el equipo técnico del organismo de protección, del juzgado o del registro de adoptantes para garantizar el acceso a sus orígenes. Obviamente que para lograr esto es necesario y fundamental, es clave que los organismos de protección, el juzgado y el RUA, tomen todos los recaudos necesarios para su cumplimiento. Al momento de consignar los datos, deben tener datos precisos sobre sus padres biológicos, sobre enfermedades transmisibles y, bueno, y todo lo que sea necesario para poder conocer los orígenes de ese niño. A todos estos datos, en este momento,
es donde cada uno de nosotros, desde los lugares que ocupamos, debemos ser conscientes que tenemos en nuestras manos nada más ni nada menos que el derecho humano de la identidad de un niño. Entonces debemos ser muy cautelosos, muy cuidadosos en recoger los datos, consignarlos, archivarlos, que queden a disponibilidad del adoptado por muchos años, independientemente de la persona que resguardó estos datos, ya que no sabemos en qué momento estos datos pueden ser solicitados por el adoptante. Si nosotros no tenemos nosotros y todos los que trabajamos en organismos de protección, juzgado, en el registro de adoptante, no tenemos la conciencia y los cuidados con respecto a los datos que estamos preservando, es como que toda esta colaboración que ofrece el 596 se cae, porque un juez puede y debe poner a disposición todos los expedientes, los equipos técnicos y todo lo referente o todo lo que tenga a su alcance para que el niño pueda conocer sus orígenes, pero si no consignamos bien los datos, esto no sirve de nada. Una novedad que tiene, bueno, este código, como ya lo dije, es que los adoptantes se comprometen expresamente a hacer conocer sus orígenes al adoptado, quedando constancia de esa declaración en el expediente. Ya no es un deber moral, o el adoptante evalúa si quiere o no darle a conocer sus orígenes al adoptado. Ahora hay un compromiso expreso. Si bien no hay ninguna sanción en la actualidad para el incumplimiento de este compromiso, ellos se comprometen frente al juez. Esto de todas maneras ha cambiado bastante, la mirada del adoptante con respecto al derecho de identidad del adoptante. Ya las adopciones no es algo que, en su mayoría, ¿no?, que se oculte como se hacía en tiempos anteriores. Antes se pensaba que la adopción era como una segunda categoría. La capacitación de violencia. Hay un micrófono abierto. No, no creo. Ahí está. Como una segunda categoría de hijo, lo cual no, perdón. Lo cual llevaba a las familias muchas veces a no querer contarle a sus hijos que eran hijos adoptivos. Hoy por hoy eso ha sido superado, así que generalmente hay mucha colaboración de los padres adoptantes y un gran compromiso en hacer conocer a sus hijos sus orígenes y sobre todo ayudarle en la búsqueda de su realidad biológica. En el caso de que el adoptado sea adolescente, está facultado para iniciar junto a su abogado una acción autónoma. Esta acción autónoma es solo a los fines de conocer sus orígenes, nada más. La puede pedir tanto un hijo adoptivo con adopción simple o con adopción plena, porque esto no tiene nada que ver con la sentencia de adopción, no va a cambiar en nada la adopción, simplemente es para que él pueda llegar a sus orígenes. Bueno, las personas que pueden ser adoptadas. En principio puede ser adoptada cualquier persona no emancipada. Tenemos que tener en cuenta que la única causa de emancipación que existe en nuestro derecho es por casamiento. Menores de edad, declaradas en situación de adoptabilidad o cuyos padres hayan sido privados de la responsabilidad parental.
la declaración de situación de adoptabilidad o la privación de responsabilidad parental se toman como equivalentes. Esto lo establece el artículo 610 del Código. Y lo que dice es que excepcionalmente pueden ser adoptadas las personas mayores de edad en dos casos. Cuando se trate del hijo del cónyuge o conviviente de la persona que pretende adoptar, esto sería una adopción por integración, y si tuvo estado de hijo mientras fue menor de edad, y esto pueda comprobarlo. Estos son los únicos dos casos que una persona mayor de edad puede ser adoptada. Bueno, otra novedad que trae este código es que los convivientes pueden adoptar. Antes solamente podían adoptar los matrimonios o las personas solas, una adopción unipersonal. Bueno, en cuanto a la pluralidad de adoptados, ya algo les dije, que pueden ser adoptadas varias personas simultáneamente o sucesivamente. Que estas personas tengan hijos no impiden a la adopción. Como les conté, la adopción antes estaba prevista para personas que no podían tener hijos, y además era un requisito no tener hijos propios para poder adoptar. Hoy eso no se exige, y de hecho se le pide la opinión, según la edad y el grado de madurez, a los hijos de los adoptantes con respecto a la adopción. Si bien esta opinión no es vinculante para el juez, sí se toma en cuenta al momento de otorgar una adopción. Y todos los hijos de un adoptante, los hijos naturales y los hijos adoptivos, son hermanos entre sí. Bueno, adoptantes, ¿quiénes pueden ser? Un cónyuges, o sea, matrimonio, pueden ser adoptados, adoptantes quienes se encuentren en una unión convivencial, o una persona sola. Pero todo adoptante debe ser mayor de 16 años que el adoptado. Esto, si bien lo que pretende no es imitar una realidad biológica, sí pretende que el adoptante en sus vínculos afectivos tenga cierto grado de madurez. Si bien la diferencia de edad no lo garantiza, se cree que, bueno, que es lo mejor, que con una diferencia de 16 años esto se puede lograr. Esta diferencia de edad no es un requisito que se exige o puede ser exceptuado cuando el cónyuge o conviviente adopta al hijo del otro cónyuge o conviviente. Y en caso de muerte de uno de los adoptantes o cualquier otra causa de extinción de la adopción, se puede otorgar una adopción nueva sobre el adoptado menor de edad. Bueno, para adoptar es necesaria una residencia mínima de 5 años en el país, y por supuesto que se deben encontrar todos inscriptos en el registro de adoptantes. No hay otra forma de adopción que no sea a través del registro de adoptantes. Siempre y cuando no se adopte el hijo del cónyuge o conviviente, ¿no? Bueno, las restricciones: no pueden adoptar los menores de 25 años, excepto cuando se trata de una adopción por integración, y los padres a sus hijos, o ascendientes, padres, abuelos a sus nietos, y tampoco los hermanos, o sea, entre hermanos, no se puede dar la adopción de hermanos, ya sean del mismo padre o madre o unilateral. Esta adopción entre parientes va perdiendo fuerza a partir de que los vínculos se van alejando. Por ejemplo, no habría ningún problema en la adopción entre tío y sobrino, pero en los lazos
sanguíneos más cercanos está prohibida. Bueno, las reglas generales de adopción por personas casadas o en unión convivencial es que si quieren adoptar, lo pueden hacer solo si lo hacen conjuntamente, lo cual tiene mucho sentido porque se supone que el tener un hijo es un proyecto en común. Además, si la adopción la hace una sola persona, como se hacía antes en el código anterior, cuando no se permitía la adopción de las personas que estaban en uniones convivenciales, adoptaba uno como una adopción unipersonal, y bueno, era la única forma de llegar a la adopción. Lo que pasa que esto que provocaba, que solamente uno tuviera responsabilidad parental sobre ese hijo, ya que el otro no lo había adoptado. Bueno, en este caso pasaría lo mismo. Si una sola persona del matrimonio o de la unión convivencial es la que adopta, el otro no tendría ningún tipo de responsabilidad con respecto a ese hijo. De la única forma, o las únicas excepciones que existen para que no tengan que realizar la adopción de manera conjunta, es que alguno de los cónyuges o convivientes, miembros de la pareja, sea declarado incapaz o con una capacidad restringida, o cuando estén separados de hechos. Estos son los casos que cuando, si bien se separaron, aún han divorciado. Y bueno, y después el código nos dice también, nos da otras regulaciones para los casos de las parejas que terminan su vínculo en el periodo de adopción, o sea, con un proceso de adopción en marcha. En el caso que se decida adoptar una persona y a una persona menor de edad después del divorcio, esta persona, esta adopción se puede dar con respecto a los dos cónyuges si el proceso de adopción se encontraba en trámite. En este caso, el juez lo que hace es priorizar el vínculo afectivo del niño antes que el vínculo legal. Entonces el niño es adoptado por las dos personas si el divorcio se produjo después. Y cuando esté en trámite la guarda con fines de adopción, si uno de los adoptantes fallece, el juez puede elegir o dar la adopción al sobreviviente y generar vínculos jurídicos de adopción con ambos miembros de la pareja. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que no porque se muera uno, se va a caer la adopción y o sea, se va a inscribir la adopción con uno de los, va a adoptar una sola de las personas, miembros de la pareja, pero se van a crear vínculos como si las hubieran adoptado las dos. En cuanto, bueno, a la declaración judicial de la situación de adoptabilidad, esto está regulado en el artículo 607 del Código Civil, y bueno, y ya hablamos un poco de esto, de cuando se produce la separación de una madre con su familia biológica. Lo que hacemos es, en principio, preguntarnos cuál es la función del Estado, cuál es el rol del Estado
en este momento donde un niño, una niña o un adolescente o un grupo de hermanos es separado de su familia biológica. ¿Qué pasa cuando se produce la ruptura definitiva del vínculo paterno filial, sin posibilidad alguna de que esos niños o grupos de hermanos puedan volver con esa familia, ¿no? Bueno, aquí el Estado lo que hace es asumir un rol fundamental. En principio, tratando de restablecer el vínculo a través de distintos programas y planes de revinculación, y actuando como tutor del niño. En el momento que el niño es separado de esa familia, su tutor es el Estado. Pero bueno, el Estado siempre es un mal padre, porque el Estado no brinda afecto, no brinda amor, simplemente le cubre las necesidades básicas, que son alimentación y vivienda. Entonces lo que se debe hacer rápidamente es buscarle una familia alternativa a esos niños. El artículo 607 lo que nos dice es los 3 casos que se puede dictar la declaración de situación de adoptabilidad. Una es cuando un niño, niña o adolescente no tiene fisión establecida, o sus padres han fallecido y se han agotado las búsquedas de familiares de origen por parte del organismo administrativo competente, por un plazo superior a 30 días, que pueden ser prorrogables. Esto es el típico caso del bebé abandonado en un baldío, que no sabemos de dónde salió, quién lo dejó, durante los 30 días. Nadie se acerca a reclamarlo, nadie dice nada sobre el bebé, y no hay posibilidades de conocer sus orígenes. El otro, cuando los padres toman libremente la decisión de que no quieren a ese bebé, o sea, no es que no lo quieren, sino lo que no quieren es asumir sus crianzas, su cuidado. Entonces, pueden manifestar válidamente esta decisión de no querer cuidar a su hijo luego de los 45 días de su nacimiento. Acá se tiene que presentar un consentimiento válido frente al juez, o sea, es una manifestación válida frente a autoridad competente, prestar la decisión de que esa mamá no quiere, o esos papás no quieren asumir la crianza de sus hijos. Entonces ahí, bueno, se le busca una familia alternativa. Y bueno, después tenemos las medidas excepcionales, que son las medidas tendientes a que el niño o niña adolescente permanezca en su familia de origen ampliada, y si esto no dio resultado en 180 días, sin revertirse la situación, bueno, toma la medida excepcional y se separa al niño de su familia. Estos plazos los que hacen es ordenar, poner un orden al tiempo que pueden vivir los chicos bajo la tutela del Estado y sin una familia que los cobije. Pero bueno, acá los voy a dejar con César, que les va a explicar bien todo lo que tenga que ver respecto de las medidas excepcionales. Bien, gracias Gabriela. Buenos días a todos y todas. Llegamos hasta este artículo que bien explicaba Gabriela, el 607, inciso C, donde dice, cuando hubieran fracasado las medidas excepcionales dictadas por 180 días,
Y acá un comentario también sobre esto. Acá el código dice las medidas excepcionales dictadas por la autoridad de aplicación de las leyes de infancia. Tengamos en cuenta que en la provincia de Neuquén la medida excepcional es dispuesta por el juez de familia y no por el órgano de aplicación. Esto está plasmado en la ley de hogares, la ley provincial de hogares, que estableció de esta manera. Igual la 2302 ya lo había hecho, pero se vio reforzado, digamos, este criterio en la ley de hogares. La ley 2302, en el artículo 32, prevé las medidas de protección, prevé los primeros 4 casos, los primeros 3 incisos que tiene, son medidas de protección integral que no requieren intervención judicial, y la única que requiere intervención judicial es aquella donde se dispone una medida excepcional de protección y la separación del niño o niña de su familia de origen. Haciendo un repaso sobre todo esto, porque ya habíamos visto antes el tema de la historia de los instrumentos internacionales y nacionales sobre derechos del niño, desde la ley Agot, que era un sistema tutelar puro, hasta llegar en el año 89 a la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada y ratificada por casi todos los estados, excepto Estados Unidos y, no me acuerdo, 2 o más países que no la ratificaron y por lo tanto no tiene vigencia en ellos la Convención. Habíamos hablado en ese momento también de principios rectores que tiene la Convención, como sea el principio rector guía, que es el interés superior del niño, que lo que expresa es que el interés superior del niño hace a que los niños tengan pleno goce de todos los derechos en general, ¿no? Y la Convención lo que dice es que en cualquier intervención que hagan los organismos de protección de derechos, deben tener una consideración especial por los derechos, por el interés superior del niño. O sea que también es una posibilidad también de evaluar derechos en juego, o sea, siempre las intervenciones se tienen que hacer desde el punto de vista de la vulneración de derechos, justamente. Este nuevo paradigma expresa la protección integral de derechos y no la protección de personas, o sea, se evalúan derechos vulnerados en cada una de las situaciones y bueno, de ahí se sopesa y se decide a veces cuál derecho es más importante conservar en una situación particular. Por ejemplo, en una situación de vulneración grave de derechos, el derecho a la vida, por supuesto que es mucho más importante que el derecho del niño a convivir con su familia. Esto hace que sea imposible, digamos, esa convivencia familiar si está en peligro la vida del niño, su integridad, cualquiera sea de ellos. Los principios rectores de las medidas de protección de derechos, por supuesto, el interés superior del niño, entonces las garantías de prioridad. La garantía de prioridad quiere decir que está establecida también en la ley 2302, es una doble garantía, es una garantía de accesibilidad a los programas que protegen derechos, como también es una garantía de prioridad en la asignación de recursos del Estado para hacer realidad todos los derechos de los niños. Esto es muy importante, digamos, porque es una forma también de reclamar la garantía de prioridad en la asignación de recursos. El principio de la no discriminación, o sea, en las situaciones particulares no se deben discriminar por situaciones de raza, de edad, de orientación sexual, absolutamente ningún tipo de discriminación. El derecho también a la participación, o el principio de la participación, que también se esbozó así también hace un rato, que tiene que ver mucho con el derecho a ser oído, que está establecido en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño y también en la Ley 2302. La integralidad, o sea, las acciones que se lleven adelante en las medidas de protección tienen que abarcar absolutamente todos los aspectos de los derechos, el derecho a la salud, a la educación, o sea, todo tiene que ser visto en cada una de las
situaciones que uno está interviniendo en una situación particular. La flexibilidad, o sea que la evaluación también se debe hacer de una forma dinámica, o sea, no atarnos a cuestiones rígidas, sino que las situaciones en sí van diciendo cuáles son el programa que se debe aplicar según la situación particular. El respeto a las particularidades de los niños, por supuesto. La corresponsabilidad, que también la habíamos visto originalmente cuando vimos la charla anterior, en cuanto hablamos del sistema de protección de derechos y hablamos de la corresponsabilidad de las instituciones, de todas las instituciones, digamos, en la medida de sus competencias. Algunos conceptos también interesantes para tener en cuenta, los conceptos de familia o de medio familiar están establecidos en el decreto que reglamenta la ley 26061, el decreto 415 del año 2016, y que dice que se entenderá por familia o núcleo familiar, grupo familiar, de origen, medio familiar, comunitario. Hay un micrófono abierto por ahí. Además de los progenitores de las personas, las personas vinculadas al niño a través de sus líneas de parentesco, por consanguinidad o por afinidad, o con miembros de la familia ampliada. Podrá asimilarse el concepto de familia a otros miembros de la comunidad que representan para el niño, la niña o el adolescente vínculos significativos o afectivos en su historia personal, como así también en su desarrollo y protección. Digamos que el concepto de familia es un concepto amplio, digamos. El medio familiar de origen es lo que decíamos anteriormente, y se entiende también como opuesto al medio ámbito institucional, y en particular a los dispositivos institucionales en general, ya sea de cuidados en residencia, cuidados en familia. Los dispositivos institucionales absolutamente nunca van a ser un ámbito familiar para los chicos, ¿no? Ya sean hogares o sean familias de acogimiento, familias alternativas. Los niños sin cuidados parentales, se entiende por tal a quienes han sido separados del medio familiar por haberse dictado una medida de protección excepcional de derechos, y se encuentra incluido en algunos de los dispositivos de cuidado residencial o familiar. Los dispositivos, las medidas de protección en general, digamos, están señaladas en el artículo 32 de la ley 2302, como decíamos hace un rato. Y lo importante de todo esto es que para solicitar, en el caso de Neuquén, una medida de protección excepcional de derechos, se debe dejar constancia de que se han agotado todas las medidas de protección integral. O sea, antes de solicitar la aplicación de una medida extraordinaria de protección, deberá, además de haberse comprobado la amenaza o vulneración de derechos, haber aplicado medidas de protección que no impliquen la separación del niño de su medio familiar. O sea, haber agotado esta instancia. Por ejemplo, estas medidas de protección que no significan la separación del niño, o sea, el mantenimiento del niño en su familia de origen, puede ser el fortalecimiento familiar y apoyo familiar, el cuidado del niño en su propio grupo de hogar. Esto se da mucho con los acompañantes domiciliarios, uno de los programas que tiene en ejecución la Subsecretaría de Familia. La indicación de un tratamiento médico, psicológico, ya sea para el niño o para sus padres. En el caso de las situaciones de violencia, la exclusión del agresor del grupo familiar. El agresor debe ser excluido, principalmente, y no deben ser excluidas las víctimas. Muy importante también en el tema de las medidas excepcionales y las medidas de protección integral, que se debe dejar constancia escrita de la implementación de dichas estrategias de intervención con sus objetivos y logros obtenidos.
O sea, toda esta historia del chico desde la primera intervención que hayan tenido los organismos de aplicación por detectar alguna situación de vulneración de derechos, deben dejar constancia escrita de todas las estrategias de intervención que se han aplicado y de los logros o los fracasos que en ellas se tuvieron. Es muy importante esto porque después, en la situación de adopción, o sea, cuando la autoridad de aplicación hace el dictamen de adopción, ese dictamen de adopción debería ir acompañado de todos los antecedentes, de toda la trayectoria que tuvo esa situación dentro de las instituciones, ya sea en las medidas de protección integral, que son las primeras que se van a llevar adelante, como las medidas de protección excepcional, donde conste fehacientemente que se ha hecho todo, y que a pesar de haber hecho todo, o no obstante haber hecho todo, se ha decidido o no ha tenido resultado positivo, digamos, la vuelta del chico con su familia de origen. Esto justifica, con documentación, digamos, de informes, justifica, digamos, la medida de adoptabilidad, la situación de adoptabilidad, y es el control de legalidad también que hacen los jueces sobre la situación particular de cada uno de los chicos. ¿Qué más? Las causas para aplicar una medida excepcional tienen que ser causas graves, de extrema gravedad, que amenacen o vulneren derechos causando perjuicio a la salud física o mental de los niños, niñas y adolescentes. La situación de pobreza, como decía antes Gabriela también, por sí sola nunca debe ser una causa de separación de los niños de su medio familiar, ni el impedimento para su vuelta al grupo familiar. Bueno, por supuesto que la medida excepcional debe ser aplicada, digamos, cuando hayan fracasado las medidas de protección integral de derechos y o medien situaciones de extrema urgencia y gravedad que ameriten proteger la vida, la salud o la integridad de los niños, niñas y adolescentes. Esto del legajo, digamos, que debe acompañar el dictamen de adoptabilidad es muy importante, porque ahí va a quedar constancia de los criterios y la evaluación que avalen la aplicación de esta medida excepcional, que avalaron oportunamente la medida excepcional y los correspondientes informes técnicos. Estos criterios que se aplican para la recuperación de derechos o la reinstalación de los adolescentes, niños adolescentes en la familia de origen, deben estar en consonancia con la doctrina de protección integral de derechos. Si ocurrió todo esto y llevamos un registro y evaluación de las estrategias y las medidas aplicables, y dentro de la medida excepcional de protección de derechos, se deben cumplir además los plazos establecidos. Y con respecto a los plazos de 180 días, muchas veces se dice que es un plazo muy corto para solucionar, digamos, el tema de las vulneraciones de derechos. Pero también debemos considerar que antes del plazo de 180 días, que es la medida excepcional de protección de derechos, hay todo un plazo de intervención que no ha tenido así plazos tan rígidos. Es más, no tienen prácticamente ningún plazo de intervención previo a la medida excepcional. Donde si se evalúa de esta manera, los 180 días parecerían al menos que no son que no es un plazo tan exiguo, ¿no? Además, los 180 días deben considerarse de acuerdo a lo que prevé la ley de hogares, en periodos de 90 días, los primeros 90 días, y con la posibilidad de prorrogarlos por 90 días más, que completarían el periodo máximo de 180 días. Se deben evitar también las prolongaciones de estos plazos, ¿no?
Por supuesto que en situaciones muy excepcionales el plazo puede ir más allá de los 180 días. Pero en la ley, no estando el plazo de estos 180 días fijados, que fueron fijados recién con la ley de hogares, acá por lo menos en la provincia de Neuquén, que lo toma de la ley nacional, de la 26061, y del Código Civil. El Código Civil lo toma de la 26061 a su vez. Existía en la reglamentación del artículo 32, inciso 4 de la ley 2302, un plazo para el albergue en entidad pública o privada de 30 días, con la posibilidad de prorrogarlo por 30 días más. O sea que el plazo era más corto, inclusive antes, y yo, por mi experiencia en el trabajo, he visto que nunca se respetaron esos plazos y hemos visto chicos que han entrado y han ingresado de los hogares o de los dispositivos de protección a la mayoría de edad recién. O sea, es muy importante, digamos, resolver las situaciones y tener en cuenta que se está definiendo la situación y un proyecto de vida de un adolescente a veces o de un niño, y que es una responsabilidad muy grande. Bueno, pero si a pesar de todo lo que se ha hecho, estas medidas, ya sea de protección integral o de protección excepcional, no han dado resultado para que el niño vuelva con su familia de origen, existe entonces la posibilidad, y como volvemos al punto de partida, de la declaración del estado de adoptabilidad, que en un principio el juez la debe determinar luego del informe, del dictamen de adoptabilidad, de situación de adoptabilidad del órgano de aplicación, dentro de los 90 días, y bueno, ahí empieza el otro proceso, que es el proceso de adopción. En caso de que las medidas, por supuesto, hayan dado resultados satisfactorios, el chico vuelve con su familia de origen, y bueno, con un sistema de apoyo, a veces que es muy necesario por parte de los programas sociales que regulan toda esta situación. Esto es todo lo que tenemos por ahora. No sé, Gaby, algo más del tema de adopción en particular que quieras aportar, pero bueno, era un repaso también por las medidas de protección desde el origen para ver cómo llegamos hasta el 607, inciso C Si les del código. parece, Gaby y César, les hago las preguntas. A ver. Sí, Gri, me gustaría aclarar un poco esto sumar un poco de lo que dijo César, en cuanto al plazo máximo de 180 días. Si bien César lo dijo, o sea, son 180 días a partir de que se dicta la medida excepcional, pero anteriormente, y en la generalidad de los casos, se viene trabajando con esa familia con distintas medidas de protección y programas durante mucho tiempo, por lo cual no podríamos decir que se trabajó con esa familia por un periodo de 180 días, y mucho menos que es un corto plazo. Ya la medida excepcional de por sí ya es la última medida después de un largo trabajo. Y durante ese plazo se sigue trabajando. Con esto lo que debemos tener en claro es que si bien, como lo dije al principio y también lo dijo César, la separación de un niño de su núcleo familiar es la última medida, tampoco debemos perpetuar una situación, o sea, hacer que el niño esté mucho tiempo bajo la tutela del Estado en un hogar, ni dudar cuando ya no es posible trabajar con una familia en tomar la medida excepcional, porque esa falta de intervención o esa falta de medida excepcional lo que puede terminar haciendo es vulnerar aún más los derechos del niño. O sea, no siempre la familia del niño
es el lugar donde se le puede brindar el afecto y la contención. Eso sería lo ideal, pero no siempre se da. Entonces, si bien no tenemos que, o sea, no tenemos que perpetuar una situación, ni tampoco con el fin de darle inmediatamente una familia estable a un niño o niña o adolescente, minimizar el trabajo de revinculación que tiene el Estado. Acá hay que ir evaluando caso por caso, situación por situación, no todas las familias son iguales, pero lo importante es preservar el derecho del niño a vivir en una familia, ya sea en la suya o una alternativa. Siempre, siempre lo fundamental es el interés superior del niño, el interior de ese niño, ¿no? Como dice la convención. La observación 14 nos dice que si hay 14 personas evaluando a un niño, el interés superior al cual concluyan esas personas debe ser el mismo. En cambio, si hay 14 niños que son evaluados por una sola persona, el interés superior de cada niño seguramente es distinto. Ahora sí, vamos a las preguntas. Sí. Una de las preguntas es, ¿la familia extensa puede adoptar abuelos, tíos u otros familiares? ¿En qué casos? Abuelos no, porque son ascendientes, perdón, en línea recta. Esto anteriormente había alguna doctrina así media lejana que lo permitía, pero bueno, ya con este artículo del Código Civil ya quedó erradicada toda duda, y tíos a sobrinos sí, a medida que se van alejando los parentescos, se van debilitando las restricciones sobre la adopción. En cuanto decía además, preguntaba sobre las familias extensas también, la persona que era de acogimiento, ¿no? Extensas, perfecto. Sí es una aclaración sobre el dispositivo de familias de acogimiento. Lo aclaro porque no lo preguntaron ahora, pero igual las familias de acogimiento especialmente no pueden estar inscritas en el registro de adoptantes. Es una condición para ser familia de acogimiento, familia solidaria, familia dentro de un programa institucional. Y la otra pregunta es, convivían el niño, su madre y su abuela. La madre falleció. El padre se fue de la localidad. ¿Qué resguardo legal puede tener la abuela para además poder autorizar la asignación universal por hijo o salario u otros trámites en relación al nieto? Esta abuela tiene la guarda, pero se vence a los 365 días. Ese niño vive con ella y sus familiares desde que nació. ¿Puede hacer algún trámite con mayor durabilidad? Sí, lo que tiene ahí es una guarda que está prevista en el código, que se va extendiendo año a año cuando hay situaciones de grave vulneración de derechos del niño. En este caso el niño no tiene sus padres, ni su madre, ni su padre. No sé, Gaby, en este caso seguirá teniendo la guarda, digamos, porque, como dijo siempre Gabriela va a hace ser un una rato, guarda, porque... no puede adoptar, o sea, no puede ser adoptado con los abuelos. Claro. Siempre va a ser una guarda porque por los abuelos por lo menos no va a poder ser adoptado. De todas maneras, también tengamos en cuenta que esa guarda está destinada a perdurar porque cuando a un niño se lo separa de su familia, se prioriza la familia extensa. Siempre lo que salimos a buscar es
la familia extensa antes de proceder a una adopción. Sí, no va a tener que ser trámite año a año, pero la abuela sí va a tener la guarda, nada más, nunca va a poder adoptarlo. Listo. Y otra de las preguntas de Patricia es, conozco una situación de una familia tiene la guarda legal provisoria desde hace más de 15 años. Y dice la señora que no le darían la adopción definitiva porque el padre está preso y es de sumo riesgo traerlo para que firme. ¿Puede ser por esto o habría otra opción? Primero que nada hay que ver en qué contexto ella tiene la guarda. O sea, cómo es que ella está con ese niño. Si fue eso sería importante aclararlo. Si es una familia de acogimiento, lo que nosotros conocemos como familia solidaria, si fue entregado directamente por la madre o es una familia extensa. A nosotros el artículo 611 nos prohíbe directamente la entrega directa. Lo que necesitamos es, bueno, ese dato para saber en qué contexto llegó las guardas que se hacen mediante entrega directa. Incluso en algunos casos el juez puede cortar ese vínculo, excepto que los guardadores demuestren que son parientes en algún grado del niño. Pero si no, no sé cómo sería. La verdad que necesitamos saber el contexto de la guarda, cómo es que tiene la guarda de ese niño. Si fue una entrega directa, está prohibida por el código. Si bien el 611 es uno de los artículos más discutidos y que más críticas ha recibido del Código Civil, porque se trata, si quieren lo vemos ahora, que dice, que se los leo, que queda prohibida expresamente la entrega directa en guarda de niño, niña o adolescente mediante escritura pública o acto administrativo. Esto que se llamaba la adopción extrajudicial. Así como la entrega directa en guarda otorgada por cualquiera de los progenitores u otros familiares del niño. La transgresión de la provisión habilita al juez a separar al niño transitorio definitivamente de su pretenso guardador, excepto que se compruebe judicialmente que la elección de los progenitores se funda en la existencia de un vínculo de parentesco entre estos y él o los pretensos guardadores del niño. Ni la guarda de hecho, ni los supuestos de delegación del ejercicio de la responsabilidad parental deben ser considerados con fines de adopción. O sea, con esto, ¿qué nos quiere decir? Que quien cuida a un niño, se hace cargo de un niño, o asume la delegación de la responsabilidad parental. La delegación de la responsabilidad parental es una figura que delega la responsabilidad parental por un periodo, en caso que durante ese periodo la madre o sus padres no se puedan hacer cargo del niño. El caso típico es la mamá que se tiene que ir a hacer un tratamiento oncológico a otra provincia y tiene que dejar el niño a cuidado de alguien y no va a poder estar por algunos meses. Así que no sé cómo sería este caso. De todas maneras, aclaro que hay muchos fallos que se han dictado en contra de lo que establece el 611, justamente priorizando el interés superior del niño. Cuando estas guardas se han prolongado en el tiempo y no tienen nada que ver con lo que el artículo pretende proteger, que es el tráfico y venta de niños, sino sencillamente porque
la mamá o el papá lo dejó con una madrina o con su mejor amiga porque era su persona de confianza, y esta guarda se ha perpetuado en el tiempo, hay fallos que han preservado este interés y han dado la adopción. No sé si Ahí hay otra pregunta. Sigo con otra pregunta, no sé. Dale. Gris, que la podrías contestar vos también. Desde Andacollo dice, no me quedó claro si las familias solidarias no pueden estar en el registro de familias para adopción. No. Y justamente es un requisito que se estableció en el registro único de adoptantes. Tanto es así que cuando se selecciona una familia de acogimiento, se pide, cuando se quieren inscribir en el registro único de adoptantes, el registro de adoptantes pide una certificación negativa a la subsecretaría de familia, donde conste de que esa familia no está inscrita como familia de acogimiento. Porque son absolutamente diferentes los fines de cada uno de los institutos, digamos. Una cosa es la adopción y otra cosa es el cuidado en un tiempo determinado, que serían estos 180 días de un niño, para que vuelva, o por lo menos con el objetivo principal de que vuelva a su familia de origen y no que sea adoptado. Se entiende también que las familias de acogimiento que buscan adopción no van a facilitar tampoco este vínculo, esta revinculación del niño con su familia de origen. Y Griselda creo que puede aportar un poco más porque ella estuvo ahí en familias de acogimiento y conoce más el tema. Sí, perdón. Otra cosa que también me parece importante aclarar es que la idea también es que la familia de acogimiento o las familias solidarias no se vea como una forma de sortear el registro de adoptantes. Anteriormente era una práctica muy usada, que como era muy difícil llegar a la adopción, lo que hacían las familias era inscribirse como familias de acogimiento para así lograr una adopción, pero la finalidad de la familia de acogimiento es justamente que el niño no permanezca en un hogar mientras se define su situación, pero no la adopción. Gris, no sé si querés aportar más. No. Otra de las preguntas dice la diferencia entre guarda y tutela, y que está conectada a otra que dice, ¿la guarda siempre tiene una durabilidad de 365 días? No, la guarda para adopción es de 6 meses, el tiempo máximo. Sí. Y la otra guarda, que es otra guarda de otro artículo del código, creo que es el 657, me parece, o por ahí anda, es esta guarda que se da a un pariente, digamos, por situaciones de vulneración de niños, que es así, es anual y es revisable anualmente, justamente. La otra es una guarda con fines de adopción que se establece por 6 meses. Sí, y otra, Verónica dice, el artículo 657 del Código Civil estipula la guarda a un pariente en supuestos de especial gravedad por el plazo de 1 año, prorrogable por igual periodo. Después el juez debe resolver la situación mediante otras figuras. ¿Qué figura sería esta? Sí, esa es la delegación de la responsabilidad parental. Es la que explicaba recién, que se cede la guarda siempre que cuando por alguna situación excepcional
los progenitores de ese niño no puedan hacerse cargo de él por un tiempo determinado, un plazo máximo de 1 año. De la única forma que el niño puede continuar vinculado con esa familia es que sean parientes, si no ya estaríamos en un proceso de declaración de adoptabilidad. Y por ahí, una de las últimas, Lina Mora dice, ¿y se cumplen los plazos judiciales de los 180 días? La finalidad de la familia de acogimiento es un cuidado transitorio. Pero ¿qué pasa con los acogimientos prolongados? Bueno, ese es el gran problema que tenemos, por lo menos bueno, yo creo que casi todas las provincias del país, la extensión de los plazos. No se cumplen los plazos por diferentes motivos, y eso es lo que pervierte todo, porque después o sea, después es muy difícil llegar a adoptar a un niño, o sea, producida la medida excepcional, decidido que ese niño no va a volver con su familia de origen, se dicta la situación de declaración de situación de adoptabilidad. Si el niño estuvo mucho tiempo con una familia de acogimiento, con una guarda, es muy difícil vincular al niño con una familia adoptante. El trabajo como que cada vez se hace más cuesta arriba, porque ya estaríamos hablando de una tercera familia. Falló en su familia de origen, la familia de acogimiento no es con fines de adopción, estuvo un montón de años, y ahora iría a una tercera familia, que es una familia adoptante, y ya el niño con mayor edad. Y otra cosa también que complica las cosas es que generalmente los adoptantes tienen determinadas pretensiones al momento de adoptar un niño. La edad, que no sean grupos de hermanos, es muy difícil que aparezca una familia que quiera adoptar un adolescente o que quiera adoptar a 3 o 4 hermanos. Entonces, si a esto le sumamos que prolongamos los plazos y los chicos cada vez son más grandes y crecen en el hogar o en una familia de acogimiento, la adopción se torna casi impensable. De todas maneras, este tema de los acogimientos prolongados también, especialmente en hogares y adolescentes, existe una ley, que es una ley nacional de egreso, se llama, para aquellos adolescentes que estén en situación de ser adoptados, pero que, bueno, no tienen la posibilidad cierta de serlo. Y lo que hay que hacer es trabajar mucho en un proyecto de vida propio para cada uno de los chicos, y bueno, este programa viene a fortalecer, digamos, eso, y inclusive con recursos económicos, darles la posibilidad de empezar a trabajar, digamos, para cuando cumplan la mayoría de edad. Bueno, vamos a ir cerrando el encuentro. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, César. Gracias a todos los que participaron. Y los esperamos para el próximo encuentro del martes que viene a las 9:30, que va a disertar la directora del RUA y todo su equipo de profesionales. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo encuentro.